Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Este es el primero de los vídeos que van a ser una saga complementaria del vídeo que expliqué cómo adelanté la fecha del ataque a Israel, siguiendo interpretaciones de distintas profecías y que quizá, solo quizá, pues marquen el comienzo del apocalipsis. Estos vídeos van a mostrar profecías que también tuve en cuenta, aunque no mencioné en aquel vídeo por una cuestión de no alargarlo más porque ya era bastante extenso. Tal como comenté en el directo que realicé días después, y que si no has visto deberías verlo, tanto el directo como el vídeo, antes de continuar con esta saga. Voy a hablaros de la que se puede considerar la primera de una serie de profecías marianas, es decir, supuestamente atribuidas a apariciones de Miriam de Nazaret, la madre de Jesús, comúnmente conocida como Virgen María. Dentro del mundo cristiano, católico principalmente, pues existen una serie de profecías que parecen relacionadas entre sí, como son Lourdes, Fátima, Garabandal, Akita, Medjugorje o Quevedo, entre otras. Todas estas profecías y relatos de supuesto o expuestos por supuestos videntes, pues parecen estar relacionados entre sí y con mensajes dirigidos a lo que sería, ya en nuestra época, una inminente catástrofe, que llevaría al fin de la era, que no es el fin del mundo, ojo, y una posterior restauración de la humanidad que quedase, con un cambio de conciencia y de actitud, caracterizados por la hermandad humana, el reconocimiento humilde de la humanidad, de la paternidad creacional de Dios y de la soberanía del ser divino que vivió en la tierra hace, pues ahora unos 2000 años, bajo el nombre de Yeshua de Nazaret, conocido comúnmente como Jesús. Pues supuestas apariciones a María hay centenares a lo largo de los siglos, pero no con estas características especiales y aparentemente relacionadas. Además de que hay dos de ellas a las que hay que prestar especial atención, por una serie de circunstancias ajenas a los mensajes y que levantan realmente un interés intelectual, de hecho se estudian, y suponen un auténtico desafío a la racionalidad. Estas serían las apariciones de Fátima y Lourdes, pero no nos adelantemos. Hoy vamos a hablar de la aparición de la Salet, como la primera importante de esta serie, aunque quizá realmente no sería la primera, porque hay una a finales del siglo XVI y principios del XVII, concretamente entre el 2 de febrero de 1594 y el año 1634, hubo unas supuestas apariciones de Miriam a la monja Madre María Francisca de Jesús Torres, donde entre montones de cosas que tenían que ver más con su propia época, pues le alertó que todo el mal de la era se desencadenaría a partir del siglo XX, que ese era el comienzo de una época crítica de la humanidad donde se sucederían pestes, hambrunas, herejías, blasfemias y grandes guerras como jamás se habían visto en el mundo, y afirmó que en dicho siglo habrá una guerra formidable y espantosa en la que fluirá la sangre de propios y ajenos, de sacerdotes seculares y regulares y también de religiosas, y anunció que ella volvería a aparecer por aquella época, por entonces. Bien, pues centrándonos ya en la aparición de la Salet, esta ocurrió sobre las 3 de la tarde del 19 de septiembre de 1846, en la región de los Alpes franceses de la Salet, que separa a Francia de la zona del Piamonte italiano. Fueron a dos pastorcillos, llamados Francesc Mélanie Mathieu Calvat y Pierre Maximin Giraud, de 14 y 11 años respectivamente, y que ellos se habían conocido en las montañas mientras pastoreaban el día anterior. No eran amigos, y creo que esto es importante de señalar porque no tenían una relación de confianza que podría haberlos llevado a inventarse esta historia como una travesura, ni les unía lazo alguno de lealtad o compromiso. Los niños, alrededor del mediodía, pues reunieron su rebaño, un pequeño manantial, para dar de beber a los animales, almorzaron apenas un poco de pan y de queso, junto con otros pastores que también se unieron a ellos para darle agua a sus animales en el manantial, y que después siguieron su camino, y los dos niños se quedaron solos. Aprovecharon para echar una siesta en el prado, y cuando se despiertan, alrededor de las 3 de la tarde, pues se dan cuenta que sus animales se han alejado, y parten en busca de ellos. Y fue entonces que vieron una luz en el hueco del valle. Y al acercarse, donde ven donde estaba la luz, aparece una mujer de un aspecto hermoso, pero triste. Melanie, asustada, soltó su cayado y se dejó caer al suelo, pero Maximin se mantuvo en pie y le dijo a la niña que tomara su bastón por si tenían que defenderse.
Pero la mujer se dirige a ellos con una voz tranquila, dulce, diciéndoles: acérquense, hijos míos, no tengan miedo, yo estoy aquí para comunicarles a ustedes grandes cosas por venir. La mujer en ningún momento se identifica y les habla un poco en francés y luego en occitano, que era el idioma materno de los niños. La mujer les habló durante mucho rato de muchos temas y mensajes para ser contados a todos, y les confió secretos y mensajes personales a cada uno de los niños por separado. Y hay que especificar que la mujer no se identifica explícitamente como María, pero por sus palabras es evidente que se identificaba como la Madre del Señor. Bien, la información la tenemos de diferentes fuentes. Por un lado, escritos de gente cercana a los involucrados, como el administrador del niño, las propias memorias de este una vez que fue adulto, escritos de la niña, también una vez de adulta, de quienes le conocieron, parte de la información que tenía la Iglesia, que teníamos referencias indirectas de ella, pero se han mantenido en el Vaticano, medio perdidas, hasta que fueron reencontradas en el año 1999 por el sacerdote francés Michel Courteville, que encontró en los archivos vaticanos una caja con los documentos oficiales originales de las apariciones de Nuestra Señora de la Salette, que llevaban perdidos pues un montón de décadas, casi un siglo. Antes de continuar, vamos a explicar un poco de información sobre los niños y el contexto histórico. La zona donde vivieron era una zona deprimida, con una fuerte crisis económica y social, una escasez de comida alarmante que acabó desembocando en una hambruna, y ambos niños pues apenas tenían cultura alguna. No sabían leer ni escribir en absoluto, ni tenían ninguna formación religiosa, en una Francia rural en plena crisis ideológica que desembocaría 2 años después en la Tercera Revolución Francesa, organizada e impulsada por la masonería. Esta zona del país había sido sometida a una fortísima descristianización, y donde todo lo religioso se había convertido en objeto de persecución y burla, fomentado por un secularismo radical muy impulsado por las corrientes políticas e ideológicas del país, donde incluso se había llegado a lavar el cerebro tanto a la población rural contra lo que era el cristianismo, que habían aceptado mayoritariamente que la explotación laboral incluyese los domingos, eliminando el día de descanso semanal al vincularlo a la religión cristiana. Trabajadores 7 días a la semana, el sueño del proletariado. Bien, el niño, Pierre-Maximin Giraud, nació en la comuna de Isère. Quedó huérfano de madre con poco más de 1 año de vida, y su infancia consistió en vagabundear por las calles del pueblo y de las aldeas cercanas en compañía de su perro y haciendo pues lo que fuese para comer algo, sin asistir a la escuela ni tomar educación de ningún tipo. Y al tener algo de más edad, pues empezaron a encargarle algún trabajillo por un mísero estipendio, como el cuidar animales, y así era lo que estaba haciendo cuando llegó la aparición, cuando tenía 11 años de edad. Su conocimiento religioso y espiritual en ese instante era nulo. La niña, Mélanie Calvat, nació en la misma comuna y era la cuarta de 10 hijos de una numerosa familia que vivía básicamente en la indigencia, y que para sobrevivir ella y sus hermanos pues mendigaban por las calles pidiendo limosna. El padre tenía un trabajo muy miserable, y también pues los hermanos pues se vendían para cualquier trabajo y en ocasiones pues para conseguir algo de alimento para la familia. Desde muy niña, Mélanie trabajó en ocasiones cuidando animales para algunas de las familias de la zona de la Salette, por lo que pasó buena parte de su infancia alejada de su familia. Estaba malnutrida y enfermiza, sin educación, mal hablaba el occitano con unas pocas palabras del francés, y Mélanie, aunque no había recibido una educación religiosa al uso, sí tenía conocimiento cristiano que le habían dado por las distintas personas con las que se había relacionado, y tenía un profundo sentimiento espiritual y religioso. Era tímida, bastante antisocial y taciturna, disfrutaba de la soledad y de la oración. Pues bien, la aparición ocurrió cuando ella contaba con 14 años, y por entonces vivía con la señora Caron Prat, una viuda que la mantenía a cambio de compañía y de mantener relaciones sexuales, en lo que el contexto actual diríamos pues que la viuda abusaba sexualmente de la niña, pero por entonces en aquellos contextos pues era algo medianamente corriente. Y fue esta viuda quien identificó a la mujer de la aparición cuando se lo contaron con la Virgen María. Que la niña, sí, pero el niño ni siquiera sabía por entonces quién era María. Vale. Y convenció a los niños que le relataran al sacerdote todo lo que habían visto y oído cuando pues, los niños al regresar al pueblo pues, estaban en un estado lógico de exaltación. Al día siguiente, pues siguiendo los consejos de esta mujer, pues que era domingo, fueron a la iglesia y se lo contaron al sacerdote, que en un primer momento pues pensó que los niños querían burlarse de él, pero tras hacerle una serie de preguntas y ver que las palabras que decían no podían proceder de aquellos niños incultos y sin conocimiento sobre nada, pues el sacerdote se emocionó tantísimo que no se pudo aguantar y relató el suceso en el sermón que dio en misa.
Y obviamente aquel sermón, en el contexto de enfrentamiento ideológico entre cristianos y anticristianos de la época y zona, pues se armó un revuelo extraordinario. Pues las noticias, como no podían ser de otra manera, no tardaron en llegar a oídos del obispo de Grenoble, el monseñor Philibert de Bruyart, quien, tremendamente escéptico con estas cuestiones y algo harto de supuestos videntes y estafadores, pues nombró varias comisiones encargadas de examinar e investigar los hechos en profundidad. Las dos primeras comisiones fueron creadas en diciembre de 1846 y sus miembros estaban convencidos que iban a desenmascarar un vulgar fraude. Sin embargo, tras interrogar a los niños por separado, porque ya los habían separado, cada uno vivía en un sitio distinto, a los conocidos de estos, a visitar los lugares, etc., pues quedaron perplejos. Todo lo que averiguaban sobre ambos niños les parecía indicar que jamás hubiesen podido inventar dicha historia, ni sostenerla, ni mucho menos en caso de que alguien les hubiese dicho lo que tenían que decir. Esta comisión concluye que es necesario un examen más detenido por gente más experta en este tema, antes de emitir un juicio. Cosa que en un primer momento pues irrita al obispo, porque al principio había considerado simplemente algo ridículo que no se lo quería quitar de en medio, pero tras escuchar los resultados de ambas comisiones independientes y sus explicaciones, pues empieza realmente a interesarse por el asunto. Así que encarga una nueva investigación, pero esta vez pone a cargo a dos personas de una seriedad, honorabilidad, erudición e inteligencia extremas: el canónigo Orcel, que era el superior del seminario mayor, y el canónigo Rousselot, de quienes no dudaba que llegarían a la verdad detrás de todo aquello y jamás se dejarían engañar ni sobornar de modo alguno por un supuesto fraude. Esta nueva comisión de investigación fue durante todo el verano de 1847, sometiendo a interrogatorios tan severos a los testigos y a aquellos con quienes se entrevistaban que algunos les llegaron a temer, especialmente a Rousselot, de quien decían que llegaba a conocer tan bien el corazón y las mentes de las personas, de modo que parecía que podía leerles la mente y el alma. De él decían que siempre sabía cuando alguien le mentía, y que era capaz de averiguar los pecados cometidos por aquellos a los que conocía. Los resultados de dichas comisiones fueron expuestas entre noviembre y diciembre de ese año. De forma independiente, las notificaciones de otras supuestas apariciones en la zona se fueron sucediendo por diferentes personas que normalmente buscaban popularidad, y la mayoría eran mentiras evidentes que son rápidamente desenmascaradas. Pero entre ellas se producen tres relevantes, porque se produjeron tres curaciones de enfermos crónicos que eran gente conocida de la zona, en la ciudad de Avallon, que el obispo de Sens investigó y concluyó que eran tres curaciones reales y milagrosas. Como no tenemos información sobre ello, pues diremos que, de ser ciertas, pues serían inexplicables en ese contexto. Estas conferencias, donde se ponen los resultados de las tres comisiones de investigación, son examinadas por un jurado de 17 miembros, el obispo más otros 16 consistentes en los vicarios generales de la diócesis, los sacerdotes de la parroquia de Grenoble y los canónigos titulares. Concluyen por amplia mayoría que las apariciones son reales, a pesar de que parte de los mensajes les chocan y les turban profundamente, y saben que serán rechazados por los miembros más orgullosos de la Iglesia, por la dura reprimenda que la señora dirige a la propia institución y a los religiosos. El obispo, monseñor Philibert de Bruyat, quedó completamente convencido de la realidad de la aparición, por lo que autorizó la publicación del informe Rousselot, que confirmaba la realidad de la aparición. En su carta de aprobación, impresa con prefacio, el obispo de Grenoble declara que comparte la opinión de la mayoría de la comisión que adoptó las conclusiones del informe. Sin embargo, el cardenal Louis-Jacques Maurice de Bunald, el arzobispo de Lyon, quien era un ferviente defensor del dogma de la infalibilidad papal, no acepta el mensaje que choca frontalmente con sus ideas, y sostiene que podría ser un elaborado engaño. El cardenal exige a los niños que le confíen su secreto, alegando que tiene mandato del Papa. Los niños finalmente acceden a esta petición. Melanie, sin embargo, exige que su texto sea llevado directamente al soberano pontífice. Con esta condición, el obispo de Grenoble envió a dos representantes a Roma, entre ellos a Rousselot. El texto de los dos secretos privados fue transmitido al Papa Pío IX el 18 de julio de 1851. La carta de Melanie indicaba al Papa instrucciones dadas por María para que parte del secreto que le habían revelado debería ser publicada por la Iglesia en 1858. Hay que aclarar que este cardenal tenía motivos personales para estar en contra del mensaje de la aparición de la Salette, pues en él, entre otras cosas, se cargaba contra la masonería, y este cardenal no solo era religioso, sino que también era político. De hecho, llegó a ser senador en 1852. Y o bien era masón, o tenía fuertes lazos con ellos, en virtud de lo que podemos esclarecer de su carrera política y de su acogimiento al lema masón: libertad, igualdad y fraternidad.
Pero la Iglesia reconoce oficialmente la aparición como auténtica. Y quiero aclarar que esto es muy poco frecuente. La inmensísima mayoría de las supuestas apariciones no son reconocidas como tales. Así, el obispo firmó una declaración el 18 de septiembre de 1851 que fue publicada el 10 de noviembre que decía lo siguiente: juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a los dos pastores el 19 de septiembre de 1846 en la parroquia de La Salette conlleva todas las características de la verdad, y que los fieles tienen razones para creerla innegable y cierta. 6 días más tarde, intentando ayudar a Melanie y a Maximin, declaró que la misión de los pastorcillos había terminado, y que todo el tema quedaba en manos de la Iglesia. Esto lo hizo para intentar liberarlos del acoso que unos y otros, desde que se produjo el suceso, pues fueron sometidos a una enorme presión. No solo por las personas religiosas que los buscaban para que les contaran una y otra vez cómo fue aquello, incluso para tocarlos como si fuesen objetos sagrados o reliquias, sino también el acoso degradante e incluso violento por parte de los anticristianos. Hay que decir que la Iglesia les intentó proteger, aparte de ofrecerles una educación y un asilo. Especialmente a Melanie, a quien los feligreses empezaron a adorar como si fuese una santa. Y por esa devoción su vida llegó a correr peligro en algunos momentos, siendo amenazada por radicales de izquierdas. Y hay que aclarar que a pesar de ser declaradas auténticas por la Iglesia, dentro de la misma las apariciones y por consiguiente los dos pastorcillos encontraron como enemigo a buena parte de los religiosos, tanto aquellos que estaban vinculados a la política de izquierda del país influenciados por la masonería, como aquellos que se sintieron atacados por los mensajes, especialmente de una vez que ya fueron publicadas las cartas en los años 70. Bien, la vida de los dos tras las apariciones, quitando lo agitado de un primer momento, fue bastante corriente, aunque apasionante, y en líneas generales no buscaron notoriedad ni fama ni enriquecerse con ello, que lo podían haber hecho muy fácilmente. Ella, de joven, sí se vio realmente un poco obnubilada por toda la atención que le llegaron a prestar y consideró que tenía una misión que dar de conocer el mensaje. Pero con los años dejó de buscar dicha atención para sí misma y se centró más en esa labor. Y no es cierto, como aparece en muchísimos escritos, que tuviesen una mala vida. Esas afirmaciones suelen ser por juzgar, en base a criterios modernos, el cómo se vivía en aquella época y lugar. Ella tuvo una vida muy movida e interesante y él vivió el resto de su vida, que no fue muy larga, de forma bastante intensa. Maximin, tras la aparición, pues fue enviado a una escuela de las Hermanas de la Providencia en Corps para darle una educación. Y aunque el estudio nunca se le dio demasiado bien, y más por el interés que levantaba su fama, pues fue en esta escuela donde le interrogaron las diferentes comisiones de investigación. Y en apenas 3 años desde la aparición perdió a su padre, a su madrastra y a su medio hermano, quedando al cuidado de su tío Tempier, que era hermano de su madre. También se produjo un incidente en aquella época. Había un sacerdote llamado Jean-Marie Vianney de Ars, que era muy excéntrico, famoso, que entre otras cosas decía que hacía curaciones milagrosas y también afirmaba que el diablo se le aparecía a veces porque lo consideraba un enemigo formidable. Bien, pues este personaje, que gozaba de fama e influencia, solicitó una entrevista con el niño. Y a pesar de que el párroco de la ciudad y el obispo Bruyat lo prohibieron, los tutores del niño acabaron llevándolo hasta él en 3 ocasiones, en unos viajes que Maximilien disfrutó, aunque no disfrutó de las entrevistas. La controversia vino porque se publicó una información del encuentro que fue a través de un vicario. Fue a través de un vicario, que Vigneux había afirmado que nada más verlo el niño atemorizado se desdijo de todo. Meses más tarde, durante los interrogatorios de la comisión, Maximin, al preguntarle por este suceso, pues les dijo que no se había desdicho de nada y no sabía nada de esa información. Y hay que aclarar que 8 años más tarde, Vigneux afirmó que todo aquello debió ser un malentendido o una mentira del vicario. Pues él nunca había dicho que Maximin se retractara y él había creído en las apariciones. Una fuerte controversia que al final pues fue provocada por un vicario malintencionado o por periodistas interesados. O sea, vemos que el mundo sigue exactamente igual. A partir de ahí, Maximin viajó por media Francia entre abadías, seminarios y monasterios, trabajó cuidando a ancianos mientras intentaba hacerse médico, pero suspendió sus estudios y no lo pudo lograr. Se vio lastrado por la falta de recursos que le privaba de tiempo libre para poder dedicarse a estudiar. Luego trabajó en una farmacia y tras ello, en 1865, gracias al patrocinio de la marquesa de Vigneroles, pues pudo pagarse un viaje a Roma, donde entró durante unos meses en el cuerpo de los zuavos pontificios, que eran encargados de defender al Vaticano.
y tras ello volvió a París, ciudad que ya conocía de sus viajes, y en esta época empezó a escribir sus memorias, donde hablaba de sus intereses espirituales, su admiración por el ejército y la camaradería que en él existía. Y en esos años una publicación llamada La Vie Parisine realizó un artículo donde atacaba la aparición de la Salette y a los dos niños. Maximin escribió una refutación dejando muy mal al articulista, que no solo había mentido, sino que no tenía ni idea de lo que escribía. Y tras aquella refutación, a raíz de aquello, pues el periódico publicó una corrección y una disculpa. Pero a causa de este incidente, Maximin decidió publicar un pequeño libro en 1866 al que llamó Mi profesión de fe sobre la aparición de Nuestra Señora de la Salette. Un suceso curioso en su vida ocurrió en 1868. Hubo una de tantas controversias con las opiniones que daban algunos sobre las apariciones, y hubo una ocasión en la que el arzobispo de París, el monseñor Georges Darboy, en una disputa dialéctica pública, acusó a Maximilien de ser un farsante y le retó públicamente a que predijera su muerte. Maximilien, entonces, sintió que la respuesta le apareció en su mente, prediciendo públicamente delante de muchos testigos que el arzobispo lo fusilaría. Y menciono este suceso porque 2 años y medio después a este arzobispo lo fusilaron durante unas masacres que ocurrieron en lo que se llamó la Comuna de París, durante la llamada Semana Sangrienta. Bien, en esta época Maximin había contraído una serie de deudas que las solventó gracias a que le ayudaron una familia, los Jourdains, que era devota de las apariciones y lo acogieron a pesar de que eran de clase baja. Aquello supuso una terrible merma para su economía. Trabajó en el comercio de licores, pero no le fue nada bien porque lo estafaron al pobre. Luego entró en el ejército, pero su delicada salud, una persona enfermiza, pues no le permitieron estar demasiado tiempo. Volvió a Le Corps. La familia Jourdain, que también lo había perdido todo, se le unieron y los tres pues vivieron en la pobreza con las ayudas de los sacerdotes del santuario de la Salette que se había creado allí. A finales de 1874, pues ya sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, volvió al santuario y se dedicó pues a contar a los peregrinos una y otra vez pues, la historia de la aparición y las palabras de María, y quienes lo conocían de niño afirmaron que jamás cambió una palabra de la historia desde que era niño hasta ya su vida adulta. Murió 3 meses después escribiendo: creo firmemente hasta el derramamiento de mi sangre en la célebre aparición de la Santísima Virgen en la montaña santa de la Salette, el 19 de septiembre de 1846, aparición que he defendido con palabras y con sufrimiento. Con este espíritu entrego mi corazón a Nuestra Señora de la Salette. La vida de Melanie pues fue realmente igualmente muy interesante. Tras las apariciones, pues pasó de vivir de lo que era el trabajo, la caridad y los favores sexuales a una viuda, pues a vivir internada en un convento de las Hermanas de la Providencia en Corent, cerca de Grenoble, donde fue interrogada por las diferentes comisiones de la investigación. Al hacerse adulta, pues quiso hacerse monja, tomando los hábitos en octubre de 1851, tomando el nombre de Sor María de la Croix. Tras el cambio de obispo, el nuevo era contrario a ella y a la aparición, por lo que no le permitió prosperar dentro de su orden. Allá donde tenía influencia, pues no paraba de ponerle trabas en todo lo que pudo, y ella pues alternaba la ayuda a los pobres y a los necesitados con hablar del mensaje, y esto era lo que causaba toda la controversia. Y también de sus propias ideas, cargando contra la masonería, de la que afirmaba que estaba intentando socavar el cristianismo en Francia de forma velada. Y todo hay que decirlo, la historia ha demostrado que tenía toda la razón, pero en esos momentos en Francia la tomarían por una conspiranoica. Hay que entender que ya con Napoleón III en el poder y un claro estado de agitación social, la Iglesia intentaba permanecer neutral, y el mensaje de la Salette, con su testigo principal denunciando a la masonería, dificultaba dicha neutralidad. En esos momentos su vida corrió serio peligro, pero siguiendo el consejo del obispo de Darlington, Monseñor Newsham, quien fue a visitarle, con quien entabló muy buena relación, pues se trasladó a Inglaterra alejándose de la convulsa y peligrosa política gala. Sin embargo, lo que parecía que sería una estancia cómoda pronto se convirtió en una prisión, porque ella seguía hablando, no para hablar de las profecías y de las cosas que se sucedieron, una serie de sucesos extraños que, como no tenemos certeza de ello, no vamos a entrar en comentarlos, pues la acabaron encerrando en clausura, y ella decidió, en vista de su situación, no realizar el voto final de dicha orden y solicitó al Papa que la liberara de la clausura, y este accedió en 1860, por lo que volvió a su Francia natal.
y desde ahí cambió su nombre a Sor Zeneide para ocultar su identidad, sin demasiado éxito porque la reconocieron pronto, y estuvo en distintas congregaciones, incluyendo una estancia en Cefalonia, en Grecia, también en Italia y en otros lugares, y en estos viajes fue acompañada por otra monja llamada María. Regresó a las Hermanas de la Compasión, con la que estuvo unos años, hasta principios de 1867, que fue liberada oficialmente de la orden, y ella y su compañera María fueron, después de una breve estancia en Corps y en La Salette, a vivir en Castellamar, cerca de Nápoles, en Italia, donde fueron acogidas por el obispo. Allí residió durante 17 años y fue donde escribió al Papa en 1873 porque su mensaje no había sido publicado como solicitó, y finalmente se hace con el sello del cardenal Sisto Riario Sforza, el arzobispo de Nápoles, y con la aprobación de Pío IX. El mensaje se publica oficialmente por la misma Melanie Galván el 15 de noviembre de 1879, bajo el título La aparición de la Virgen en la montaña de la Salette, y recibe el visto bueno de Monseñor Salvatore Luigi Solla, obispo de Lecce, cerca de Nápoles, que en su diócesis pues protegió a Melanie y la ayudó. Desde ese momento se produjo un cisma en la iglesia, fomentado en buena parte por la masonería, quien utilizó la publicación para atacar a la iglesia y también encontró la oposición de buena parte de la misma. Las afirmaciones de los mensajes que muchos sacerdotes caerían en el pecado impulsado por sus impulsos carnales y su propio ego, y que el propio Vaticano se convertiría en la sede del anticristo, pues esto obviamente supuso un enorme escándalo, porque no olvidemos que la iglesia había reconocido las apariciones como auténticas. Y esto llevó a que la peregrinación a la Salette fuese relegada a un segundo plano. O sea, la iglesia relegó su propia peregrinación y empezaron a hacer afirmaciones que se habían retocado los mensajes para atacar a la santa e infalible Iglesia Católica y a sus pastores puros y carentes de caer en el pecado. Hoy en día podemos afirmar sin la menor duda que si alguien modificó realmente esos mensajes originales, acertó de pleno. Bien, la vida de Melanie consistió en defender todo aquello en lo que creía y que consideraba verdad y justo, enfrentándose a muchísimos estamentos de la iglesia que eran contrarios al mensaje de la Salette. La iglesia acabó, sobre todo tras la muerte de Melanie el 15 de diciembre de 1904, a sus 73 años, en prohibir el estudio de dichas profecías y buscó todas las publicaciones que pudo para retirarlas. Y es la razón por la que hay montones de referencias a ellas, pero encontrar una edición original del libro no es nada fácil, aunque no es imposible. Tampoco es imposible pues encontrar libros donde las mencionan con interpretaciones y opiniones personales de los autores, como el padre Gilbert Combe, con quien vivió Melanie, acogida por en sus últimos años, que en su libro El secreto de Melanie y la crisis actual. Este es un ejemplo de un libro donde están estas profecías y también las opiniones del escritor. Pero el material en poder de la iglesia prácticamente desapareció tras la prohibición por parte de este y de su estudio en 1915. Y no se recuperó hasta 1999, como dije al principio del vídeo. Y algo que hay que decir es que Melanie, al igual que Maximin, jamás cambió los mensajes que dio al principio de las apariciones ni se lucraron con ello, siendo fiel al voto de pobreza como religiosa que tomó en su juventud. Y ahora vamos al meollo del asunto. ¿En qué consistían estos mensajes y los dos secretos? Tanto los relatos de Melanie Galván como los de Maximin Guiraud sobre el mensaje de la bella dama coinciden a pesar de que ellos no volvieron a tener contacto. La mayor parte de lo que contaron tenían que ver con su época, con la crisis, el hambre que vendría, cosa que se cumplió, con la situación de Francia, la falta de fe, el abandono de las costumbres cristianas, como el conservar el domingo como día de descanso, que los gobernantes cometían errores y atribuían los nefastos resultados a Dios, que las gentes, al padecer estas calamidades por culpa de la mala gestión de quienes le gobernaban, también blasfemaban contra Dios, echándole la culpa y maldiciendo el nombre de su hijo, y que la masonería, muy instalada en Francia, tanto entonces como ahora, pues estaba detrás de muchos de los males. Después se dirigió cada uno por separado y les habló en secreto. Tras esto, les acompañó caminando hasta donde estaba el ganado. Los niños se fijaron que era muy ligera, como si sus pies apenas tocasen la hierba de forma superficial. No dejaba huella. O algunos se ponen a pensar que si a lo mejor estaban viendo un holograma. Y entonces, tras despedirse, se empezó a elevar en el aire flotando y fue desapareciendo de la cabeza hacia los pies, dejando al final, por unos instantes, un halo brillante. Después, lo que se refiere a sus secretos, no hablaron de ello en los primeros años ni bajo los interrogatorios durante las comisiones de investigación, ni siquiera bajo amenazas o engaños.
Los secretos estuvieron en sus mentes hasta 1851, que los pusieron por escrito por consejo del obispo Bruyat para que fuesen enviados al Papa Pío IX, como relaté antes. Los reverendos Rousselot y Guérin, sacerdotes de la diócesis, fueron los comisionados por el obispo para transmitir estos dos mensajes al Papa, quien leyó las dos cartas en presencia de los dos eclesiásticos y pareció particularmente interesado en la carta de Melanie, que era muy larga, era muy extensa, pero solo pronunció estas palabras: hay castigos para Francia, pero Alemania, Italia y otras muchas naciones son por igual culpables. Bien, lo que se refiere a los secretos, porque el resto, como lo que he mencionado, realmente no nos interesa en lo que es el tema que vamos a tratar, el de Maximin pues permanece realmente inalterado desde el 3 de julio de 1851, ya que aunque no salió a la luz hasta mucho más tarde, fue reproducida a petición de Benjamin Dawes, amigo y administrador de Maximin. Siguió una segunda copia el 11 de agosto de 1851 y una tercera copia el 5 de agosto de 1853, que no fueron publicadas entonces, pero esas copias existen, entonces se puede saber que se mantuvo fiel. A petición de Jacques-Marie Alchil de Guinojar, el nuevo obispo de Grenoble, que este hombre desconocía el secreto y nunca lo supo, al menos hasta que fueron publicados. Y recordad que los niños no sabían escribir bien por entonces, estaban aprendiendo, por eso que la carta la escribió el administrador. La carta de Maximin decía así: el 19 de septiembre de 1846 vimos a una bella señora. Nunca dijimos que esta señora era la Santísima Virgen, pero siempre dijimos que era una señora hermosa. No sé si es la Santísima Virgen u otra persona. En cuanto a mí, creo hoy que es la Santísima Virgen. Esto es lo que me dijo esta señora: si mi pueblo continúa, lo que les diré llegará antes. Si cambia un poco, será un poco más tarde. Francia ha corrompido el universo. Un día será castigada. La fe se extinguirá en Francia. 3/4 partes de Francia ya no practicarán la religión, o casi ya no. La otra parte la practicarán sin practicarla realmente. Luego, después de esos, las naciones se convertirán. La fe se reavivará en todas partes. Un gran país del norte de Europa, ahora protestante, se convertirá. Con el apoyo de ese país, todas las demás naciones del mundo se convertirán. Antes de que llegue todo eso, llegarán grandes desórdenes en la Iglesia y en todas partes. Luego, después de eso, nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie espera. Luego, después de eso, vendrá una gran paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a perturbarlo. Todo lo que aquí os digo llegará en el otro siglo, a más tardar en el año 2000. El secreto de Melanie es mucho más largo y tiene más controversia a no publicarse hasta muchos años más tarde y no tener disponible copias, como en el caso del niño. Existe la creencia por parte de algunos que la parte publicada en los 70 tiene añadidos por parte de la monja respecto a la carta original enviada al Papa en los años 50. De todos modos, la información que tiene relevancia para nosotros, solo un detalle que importa si tiene añadidos o no, que es la mención a Napoleón III, obviamente. Ya que si fue un añadido, no implica nada, pues que ya sabía lo que iba a ocurrir y lo puso. Pero si estaba en el mensaje original, pues habría adelantado la autoproclamación como emperador de Napoleón. Como este mensaje es muy largo, no lo voy a leer entero, pero os voy a hacer un resumen. En lo que es seguro, que existe desde el principio, predice guerras que azotarán Francia, especialmente París y Marsella, persecución religiosa y al Papa, una hambruna y finalmente la llegada de la paz, y que todo eso ocurriría antes de concluir los 100 años, es decir, tenía que ocurrir antes de 1946. Teniendo en cuenta los sucesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, puede considerarse que fue bastante acertado. Pero ahora vamos con el resto de la información, que no podemos asegurar que estuviese desde el principio, pero sí desde los años 70 del siglo XIX. Y quiero aclarar que no parecen tener un orden concreto, por lo que tenemos que ir ordenando los acontecimientos, porque salvo los mensajes escatológicos últimos finales, que sí están al final, el resto parecen ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, desde su época hasta mediados del siglo XX, incluso más allá. La carta empieza diciéndole a Melanie que no siempre será un secreto y que podrá decirlo a partir de 1858, que fue lo que ella le dijo al Papa y que no cumplió. Entonces habla del mal de los sacerdotes y personas consagradas a Dios, que tenían una mala y pecaminosa vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor al dinero, por amor a la adulación y a los placeres. Los sacerdotes se habrían convertido en cloacas de impureza. Esto es algo que, como dije anteriormente en el vídeo, pues molestaba a muchos religiosos, quizá algunos se notaban culpables, que creían
pues se creían que eran libres de toda mácula, y también aquellos que eran muy corporativistas, ya sabes, si no, todos somos puros y fantásticos, algo que pasa con muchas profesiones, todo hay que decirlo. Habla que entre las personas habría una división cada vez mayor por causa de los gobernantes del pueblo, incluso dentro de las propias familias. Y esto traería el mal hacia ellos. La sociedad entraría en un periodo terrible a causa de alejarse de Dios. Esto es un acierto. Da un mensaje al Papa Pío IX para que se mantenga fuerte y desconfíe de Napoleón, que su corazón era doble y querría ser al mismo tiempo Papa Emperador. Esto es la mención que he mencionado antes de que de ser cierto, pues adelantó que se haría emperador. Que en Italia poco a poco se perdería la fe. Afirma que a partir de 1864 el mal Lucifer y sus demonios serían desatados y que se les daría vía libre para corromper a los hombres aboliendo la fe poco a poco. Menciona que los libros malos abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas esparcirán por todas partes un debilitamiento universal de todo lo que concierne al servicio de Dios. Aparecerían instituciones, como si fueran iglesias, ayudarían a estos seres a esparcir el mal sobre la tierra y serían capaces de controlar la naturaleza. A los malos religiosos, los que deberían ser conductores del pueblo de Dios, el demonio ha oscurecido su inteligencia. Serían convertidos en estrellas errantes y el viejo diablo los arrastraría con su cola para hacerlos perecer. Esto parece una referencia al Apocalipsis. Los malos espíritus fomentarán creencias falsas y falsas doctrinas, negando la existencia del cielo. Los poderes civiles y eclesiásticos serán abolidos. Todo orden, toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odios, celos, mentiras y discordias, sin amor a la patria ni a la familia. Habla de que atentarán contra Pío IX y su sucesor, pero que ellos no verían todos estos acontecimientos porque ocurrirían después de su tiempo. Es lo que digo, que va para adelante, para atrás, digamos, el mensaje es así. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Bastante acertado. Adelanta guerras en Italia, Francia, España e Inglaterra. De Italia concretamente dice que será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los Señores. También ella será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas y profanadas, los sacerdotes, los religiosos serán expulsados, se los hará morir y morir de muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y grande será el número de sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Habla de un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones que combatirá contra el verdadero Cristo, el único salvador del mundo, que derramará muchísima sangre y querrá aniquilar el culto a Dios para hacerse tener como un Dios. Aclaro que todo esto es con un lenguaje obviamente muy religioso, no es como lo estoy diciendo yo, pero que parece encajar muy bien con la llegada del fascismo italiano, la persecución religiosa que se produjo en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, y la aparición de Hitler como este precursor del anticristo. Y es curioso porque Nostradamus también describe a 3 anticristos, el primero parecería Napoleón y el segundo parece encajar con Hitler. Es bastante curioso. Continúa que tras este periodo terrible, que duraría al menos 35 años, volvería un periodo de paz. Y este periodo próspero duraría 25 años, y se sucederá una época de prodigios asombrosos en la tierra y en el aire. Los humanos serán cada vez más pervertidos. También lo ha clavado. Y en este tiempo el Evangelio será predicado en todas partes. La palabra de Jesús se conocería en todo el mundo. También acierto, porque ha sido con la época de los medios de comunicación modernos cuando lo que es la palabra de Jesús se ha llegado a conocer en partes del mundo donde antes pues no llegaba, obviamente, en partes de Asia y de África que no eran conocidos. Y a partir de ahí habrá una falsa paz antes de los sucesos finales. La gente solo pensará en divertirse y los malvados se entregarán a toda clase de pecados. También parece acertado. La naturaleza reclama venganza para los hombres y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Eso menciona. Durante esta época nacería el anticristo, o sea, durante la época de pasos, después lo vemos. De una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Tendrá hermanos que aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La iglesia será eclipsada, pero aparecerán 2 personajes que identifica con Enoc y Elías, que predicarían y serían el consuelo para muchos. También esto parece una referencia al Apocalipsis.
señalando las verdades del mal que azotaba el mundo. Y a partir de ahí se desencadenarían poco a poco plagas y guerras hasta la llegada de la última guerra, con la aparición del anticristo, que tendría 10 servidores que califica de reyes. Roma, ya siendo pagana, desaparecerá, y Enoc y Elías serían asesinados. Fuego caerá del cielo y engullirá 3 ciudades. Y este es el momento, el tiempo, cuando la bestia se considere rey, enaltecido por sus seguidores y súbditos, pero será borrado por la llegada de Miguel. Curioso que diga Miguel, ¿eh? Y no Jesús. Entonces habla de un gran castigo que cambiará el mundo, a causa del mal de la humanidad. Un azote grande y terrible que devolverá la fe a los hombres. Y escuchad, este castigo hará cambiar las estaciones, modificará algo como vemos moverse las estrellas. La luna la veremos rojiza. El fuego y las aguas, el agua y el fuego, darán al globo de la tierra movimientos compulsivos y horribles terremotos que harán que se vean engullidas montañas, ciudades, etc. Dios cuidará de sus fieles siervos y hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado en todas partes, todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. El gran castigo vendrá porque los seres humanos rechazan las enseñanzas de Dios y a causa del pecado. A consecuencia de esto, es necesario que venga un azote muy grande y terrible que reavive nuestra fe y nos devuelva la razón, que hemos perdido casi por completo. Los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad, pero cuando hayan alcanzado su punto más extremo de barbarie, Dios mismo extenderá su mano para detenerlos. Después efectuará un cambio completo en todos los supervivientes, reinará la paz y la caridad de Jesucristo unirá todos los corazones. Como podéis ver, es un mensaje escatológico que adelanta un periodo convulso que empezaría sobre 1910, por los datos que da, hasta la aparición de una gran guerra que concluiría antes de 1946. Parece un acierto muy notable. O sea, aparece la llegada del fascismo, bastante bien descrito. Todo esto tenemos que saber que es del siglo XIX. Aunque fuese más tarde, que fuese de los años 70, sigue siendo muy anterior. La llegada del fascismo, de un personaje que encaja bastante bien con Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es bastante notable la descripción que hace. Después predice 25 años de prosperidad que nos llevaría hasta 1971. Y efectivamente esta fue una época muy próspera, de mucho avance tecnológico, de mucho avance en todo, aunque no del todo pacífica, las cosas como son. Pero en los años 70 ya es cuando comienza la crisis del petróleo. Ya a partir de aquí menciona una época de prodigios en la tierra y en el aire. Parece como describir un avance tecnológico. Y en esta época, posterior a partir del año 71, sería cuando nacería el anticristo. Bien, y dice que desde este momento se empezarán a desencadenar los acontecimientos que llevarían, además del nacimiento del anticristo, plagas, guerras que desembocarían en la última guerra, que habría implicado 10 gobernantes que serían siervos del anticristo, o menos gobernantes como podemos entenderlo. Habla de la destrucción de Roma y fuego en el cielo que destruiría 3 ciudades. Una descripción que podría encajar con 3 explosiones nucleares, pues no olvidemos que las bombas nucleares estallan en altura para que la onda expansiva provoque más daño. Están en el aire, no en el suelo. También que todo sería detenido porque Dios enviaría un castigo que al mismo tiempo sería una salvación. Este castigo que describe como un gran azote, que sería algo capaz de cambiar las estaciones, o sea, el clima, el curso de las estrellas, que la luna se viera roja por un tiempo y que el fuego y el agua destruyesen buena parte del mundo. Y no sé vosotros, pero encaja bastante bien con lo que podría provocar el impacto de un asteroide que cambiara un poco el eje de la rotación, con impacto, por eso las estrellas se verían diferentes, que levantase polvo a la atmósfera, que haría ver una luna roja, provocaría un cambio climático instantáneo, provocaría terremotos, erupciones volcánicas y mega tsunamis que arrasarían países en caso de que el asteroide cayese en el agua. Y no sé vosotros, pero como digo, a mí solo se me ocurre la caída de un meteorito que encaje con todas estas descripciones que hace Melanie, con cada uno de esos sucesos que describe. Y después los supervivientes vivirían en paz y regresarían a Dios. Fijaos que aquí hace una similitud de Miguel con Jesús. Es algo que obviamente para los cristianos no es así. Sin embargo, para el libro Durante así. El libro Durante identifica a Jesús como el propio Miguel, que no lo considera un arcángel, sino lo considera como una especie de hijo de Dios. Bien, pues estas son las profecías de la Salet. La verdad que buena
parte de ellos podemos considerar que son bastante acertados. No son concretos, pero son bastante acertados. El resto, lo que todavía no se habría cumplido, pues ya veremos. Así que aquí lo dejamos y continuaremos en el siguiente capítulo de la saga, que espero que no os perdáis. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo de la saga, que veremos Lourdes, que es mucho más sorprendente que esto. Creedme. Nos vemos.